Poco importante, un podcast de retórica. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Podcast. Esta semana también estoy yo solita y hoy vamos a hablar de la romantización de la pobreza y cómo esta moda no está del todo bien. Hay ciertos aspectos que hacen que aumenten las desigualdades y las reivindicaciones se vean como mermadas. Entonces, para empezar, es como que todo el mundo está viendo que por TikTok, por las redes sociales, se está poniendo muy de moda el utilizar ropa de segunda mano, el vivir en una autocaravana, tener una vida muy sencilla, lo cual está bien, no quiere decir que sea nada malo. Sin embargo, el problema es que hay gente que lo hace porque lo elige y tiene la posibilidad de esto, pero hay personas que verdaderamente viven en una autocaravana o compran ropa de segunda mano por necesidad, es decir, porque no tienen dinero, no tienen ninguna situación económica buena y entonces tienen que buscar las cosas más simples y más sencillas y más económicas para poder sobrevivir. Entonces, ¿hasta qué punto es ético y es moral que personas con recursos decidan tener esa vida, digamos que blanqueando un poco la situación que viven otras personas que sí que pues viven en situación de pobreza, digamos? Entonces, venimos un poco a la idea de si estamos idealizando la precariedad y si al final nos estamos olvidando de que para mucha gente esto es la realidad. O sea, que si al final estamos intentando, pues eso, blanquear lo que es la pobreza. Entonces, la romantización de la pobreza, digamos que no es solo valorar la vida sencilla y ya está, sino que también se ha convertido como en una estética, es decir, de que las cosas escasas, que tener pocas prendas de ropa, cultivarte tu propia comida, se ha convertido en algo también como estético. Entonces, al final, como que, pues lo que hemos comentado, se blanquea. Entonces, hay varios ejemplos y de ahí voy a hablar un poquito de ellos para pues ir analizándolo y que nos hagan un poco como también reflexionar sobre ello, ¿no? Porque son cosas que muchas veces ni siquiera nos llegamos a plantear nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, entre algunas, el cottagecore, que es como esta idea de idealizar el vivir en el campo. Me hago mi propia comida, mi propio pan, tengo mis animales y tal. Está genial y es muy ecológico, es decir, este hecho de vivir así o incluso el tema de la ropa de segunda mano que ahora veremos, todo está muy bien para pues tema ecológico, dar el cambio climático, producirte tus propias cosas. Está genial. El problema está que también la vida en el campo es dura. Entonces tendemos a través de lo que vemos, sobre todo por redes sociales, porque al final es la forma en la que más se transmite, a idealizar estas situaciones y al final no es todo perfecto y es todo ideal, ¿sabes? También la vida en el campo es dura, hay gente que pues se tiene que levantar prontísimo por las mañanas, ponerse con el huerto, se dejan la espalda, se dejan literalmente, o sea, las personas del campo hacen un esfuerzo físico todos los días exagerado y brutal, cuida a los animales, que todo te vaya bien, siempre va a haber situaciones en las que vas a tener más, como una situación económica mucho más complicada, y al final pues también hay gente que sí que tiene como el privilegio económico, entonces puede tener como esta vida de campo rural mucho más coquette, aesthetic, me hago mi pan, pero al final como que se dejan de ver otras realidades de campo que son como las que verdaderamente son reales y pues no está bien en plan hay que ser consciente de ello y que la vida en el campo no es todo happy flower y ya está, sino que también se sufre, requiere mucho esfuerzo y mucho sacrificio y pues también incluso te puede llegar a perjudicar a tu propia salud. Entonces, pues por ejemplo, eso sería un ejemplo. También pues la idea del van life, pues el vivir en autocaravanas, que está muy chula la idea, es muy de hippie, de hago lo que me da la gana, me voy por donde quiero y tal, pero al final es eso, o sea, si tú haces eso es porque tienes un privilegio económico para poder hacerlo, porque qué persona puede vivir en una autocaravana dando vueltas por el mundo y de dónde sale el dinero, ¿sabes? Es un poco ese concepto. Entonces, hay gente que vive en autocaravanas pero porque no tiene dinero para comprarse una casa o para pagarse un alquiler y entonces tiene que ir a trabajar y luego vuelve a trabajar y su vida es dentro de una autocaravana. Entonces, una cosa es eso y otra cosa es el vídeo en TikTok que nos sale de los hippies que se van por las playas de no sé dónde y se tiran 2 meses viviendo en autocaravana, que está súper divertido, pero eso o tienes pasta ahorrada o tienes una buena situación económica o no puedes mantenerlo o te tienes que ir buscando un poquito la vida. Entonces por eso es relevante también tener en cuenta de que es que hay personas que viven en estos sitios pero porque no tienen dinero para poder permitirse un hogar decente que se les debería de poder garantizar porque para algo tenemos todos nuestro derecho a la vivienda que debería estar garantizado.
Entonces, pues son ese tipo de conceptos. La ropa de segunda mano, pues más de lo mismo, está genial que se utilice ropa de segunda mano porque al final vivimos en un mundo globalizado muy consumista donde el capitalismo puro y duro al final nos hace pues producción, producción, producción y que nosotros consumamos, consumamos, consumamos y la cantidad de ropa que se compra, que se vende, que se tira a la basura es espectacular, o sea, son kilos y kilos. Entonces el hecho de que haya tiendas de segunda mano y que la gente vaya a tiendas de segunda mano es perfecto e ideal. Lo que pasa es que también las tiendas de segunda mano, por ejemplo, al ponerse de moda, ya no son tiendas baratas. O sea, tú vas a tiendas de segunda mano y la ropa te cuesta cara, en plan, no hay unos precios muy baratos. Entonces, como que el hecho de que haya personas que verdaderamente tengan que comprar ropa de segunda mano o tengan que ir a centros a por ropa porque no tienen los recursos para pagarlo, ha hecho que esas tiendas, por ejemplo, pues dejan de ser accesibles también para ellos y tengan que buscarse pues otro tipo de soluciones o de formas de encontrar prendas de ropa para que puedan pues eso, vestirse y llevar sus zapatos y tal y poder tener algo decente porque al final no tienen los recursos para poder comprarse y permitírselo. Entonces es donde hay que encontrar el equilibrio. Y bueno, también luego tenemos un poco el concepto de romantizar el trabajo duro, que ahí también entramos un poco, bueno, en más meritocrático, ¿no? Es decir, si quieres puedes y ese tipo de frases de si no tienes esto es porque no has trabajado lo suficiente. Bueno, eso no es así, evidentemente. La meritocracia, esto, bueno, es un debate, evidentemente, pero yo soy de las que piensa que la meritocracia no existe. Es decir, tú estás donde estás, evidentemente porque has trabajado para ello, pero también por la situación económica y socioeconómica con la que has crecido. Entonces, a mí que me digas si quieres puedes, no es siempre si quieres puedes, es si quieres y si tienes la suerte, porque para mí el azar y la suerte juegan un papel importantísimo de que justo pues consigas ese objetivo que tienes y que tu situación socioeconómica siempre te va a afectar. Es decir, un chaval que tiene que volver del instituto y cuidar a su hermano pequeño, ayudarle con el cole o llevarle a cualquier sitio porque su madre y su padre están currando y llegan muy tarde a casa, no va a tener el mismo tiempo para estudiar sus asignaturas que un chaval que llega a casa y tiene suerte de que sus padres tienen un buen horario en el cual su madre puede llevar a su hermano pequeño o su padre puede llevar a su hermano pequeño a las extraescolares o le puedan ayudar o por ejemplo que sus padres simplemente hayan estudiado y puedan ayudarle con las cosas del cole. Hay padres que no han estudiado y no pueden ayudar a sus hijos con las cosas del cole. Entonces cosas tan simples como esas, en las que muchas veces no nos damos cuenta y no las pensamos, están ahí y eso no depende de la persona. Ahí no es un si quieres puedes, es un tú haces lo que puedes dentro de tu situación y tu contexto y siempre vamos a celebrar que tengas éxito, evidentemente, pero que no me sirve el discurso de es que si no lo has conseguido es porque no lo has intentado lo suficiente o porque no te has esforzado lo suficiente, porque eso es completamente falso y lo único que hace es crear una sociedad completamente obsesionada con eso y destructiva consigo misma. Así que bueno, este pequeño discurso en contra de la meritocracia, pero es que es muy importante porque al final si no nos convertimos en personas completamente ciegas ante las realidades y es muy fuerte. Entonces, ¿por qué esta narrativa al final acaba siendo problemática? Bueno, pues por lo que hemos dicho, que por un lado oculta las desigualdades reales que existen, es decir, tú puedes decir, nada, mira, yo vivo esta vida súper simple donde casi no hace falta gastarse dinero, tal, es como, vale, pero tú si quieres o si tienes algún tipo de problema vas a poder volver a una casa, a un sitio donde tienes como un colchón económico decente para poder sobrevivir. En cambio, hay personas que no, que es que eso es, o sea, dependen literalmente de lo que tienen en ese momento y poco más. Entonces es importante como reconocerlo y tenerlo presente. Porque si no, al final lo que te hace es que te hace desconectar completamente eso de la realidad y en este caso, por ejemplo, con la realidad de la pobreza. Es como, tú puedes vivir la vida que quieras, nadie te va a decir nada, pero sé consciente de la vida que estás llevando, porque si no, es que es imposible. Y luego que también pues puede llegar a deslegitimar las luchas sociales. Es decir, que al final, si normalizamos que está bien vivir en una furgoneta, que está bien, no sé, el tener que comprar ropa de segunda mano, al final, ¿cómo vamos a exigir, pues por ejemplo, mejorar la situación de la vivienda?
si hay gente que te está diciendo, pero si es súper divertido vivir en autocaravana. Sí, bueno, súper divertido si tienes las capacidades, si tienes el colchón económico detrás que no te causa ningún tipo de estrés ni ansiedad. Entonces ahí es donde está el punto y donde es lo importante como reconocer. Entonces, toda esta tendencia, verdaderamente, ¿de dónde viene? ¿Cómo podemos, no sé, saber un poco cómo este origen? Pues podríamos decir que primero por la crisis económica y la precariedad así que está como generalizada en la generación que pues sufrió la crisis económica y las posteriores, es decir, digamos un poco los millennials ahora mismo, y es que mucha gente joven prácticamente ya asume que no vamos a tener una situación económica estable, no vamos a tener una casa como han tenido nuestros padres en nuestra vida, entonces al final como que empezamos a romantizar lo que antes veíamos lo que antes se veía como un fracaso. Es decir, que antes vivir en una casa enana de literalmente 2 metros cuadrados era un fracaso. Bueno, ahora hemos conseguido que los pisos de Madrid, que son ridículamente enanos, sean aesthetic y sea súper divertido vivir en casas de 2 metros cuadrados. Entonces es como que llega hasta ese punto de que al final normalizamos cosas que antes nos parecerían completamente locas. Además, las redes sociales no ayudan, porque claro, no es lo mismo que alguien te cuente, pues mira, es que yo vivo en una furgota, no sé qué, bueno, qué guay, pero ya está. En cambio, si vemos TikToks y TikToks y TikToks y Reels y cualquier cosa de cualquier red social o blogs de YouTube incluso, haciendo como personas súper aesthetic, montándose en su caravana y recorriéndose el mundo y viviendo en autocaravana, pues claro, al final se nos mete entre ceja y ceja y nos parece precioso. Entonces las redes sociales ayudan mucho a manipularnos y a creernos cosas que a lo mejor si no estuviesen pues ni siquiera nos llegaríamos a plantear ni nos pasaría por la cabeza. Y también al final el discurso de que no necesitamos tanto para vivir, la vida sencilla, la vida simple, que bueno, que al final pues hasta cierto punto es una vida sencilla y simple porque al final lo que me estás es normalizando y justificando que haya precariedad, cuando hay que hacer es garantizar a todo el mundo una vida donde se pueda permitir las cosas que quiera sin que sufra ningún tipo de discriminación y sin normalizar estas situaciones. Entonces, así ya como para cerrar el capítulo, que ha sido más cortito, pero bueno, creo que la idea es interesante como debatirla y pensar sobre ello. Al final lo importante es que todo el mundo puede hacer lo que quiera, está genial. Muchas veces las prácticas como la ropa de segunda mano, como poder cultivarte tu propia comida, o sea, no sé, hay ciertas prácticas que están genial y que pues ayudan un montón a problemas como es el cambio climático, que al final es, y el exceso de consumo que tenemos los seres humanos, porque es una locura con la globalización. Entonces es genial porque beneficia muchísimo al medio ambiente, pero también hay que ser consciente de cuál es la realidad, de que la pobreza está ahí, de que hay gente que no tiene elección y que tiene que hacer eso por obligación, no lo disfruta. Entonces simplemente no blanquearlo y sobre todo a través de las redes sociales no normalizarlo como si fuese lo más bonito del mundo, porque verdaderamente no lo es. Hay que encontrar siempre el punto medio y ser consciente de ello. Así que nada, espero que os haya gustado el capítulo, espero que os haya ayudado a reflexionar sobre un poco lo que es la romantización de la pobreza y nos vemos en el siguiente.